Pongámonos de acuerdo. En democracia, todos los candidatos que se presentan como tales ante la opinión pública, pues tienen que responder las inquietudes, las investigaciones, las preguntas que les proponen y plantean los periodistas. Así funciona la democracia. Eso se llama transparencia. Desde luego, eso es lo que generalmente ocurre, con excepción de un candidato, que es Abelardo de la Espriella. Todos conocemos su trayectoria como abogado, litigante, de buenos, malos y no tan malos. Muchos de sus apoderados han sido protagonistas de los escándalos más reconocidos de corrupción, como fue DMG a través de esta inmensa pirámide que desfalcó a tantos en el sur del país. Pero también conocemos que fue el apoderado de Alex Saab, que es este personaje poderoso del régimen chavista, muy cercano a Maduro, que ha dado vueltas y vueltas y que hoy finalmente ha sido defenestrado por Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, luego de que, como ustedes bien saben, el 3 de enero pues hubo una invasión en Venezuela y se capturó a Maduro y a Cilia Flores, quienes están en este momento ante un jurado en Nueva York. La pregunta que nosotros hacemos en este podcast, y por eso lo hemos hecho, es ¿por qué primero Abelardo no responde lo que tiene que responder? Porque es candidato. En democracia eso es lo que hacen los candidatos. ¿Y por qué tiene que responder? Pues porque se contradice en muchas de sus apreciaciones. Cuando cuenta cómo ha sido su vida como abogado, cuando defendió, por ejemplo, a Alex Saab. Le hemos encontrado muchísimas inconsistencias en lo que ha dicho, en lo que dijo y en lo que está diciendo. Por eso hicimos este podcast y lo titulamos Las contradicciones de Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la derecha. Nuestro invitado de hoy es uno de los periodistas de Armando Info, este equipo de periodistas investigativo, que fue el que descubrió realmente en Venezuela quién era Alex Saab y cuáles eran sus tremendas conexiones como sostén financiero de esa red ilegal que hasta hace poco sostuvo a Maduro y que todavía pues hace parte del régimen que está en el poder. En Venezuela, Armando Info fue víctima de un acoso judicial y fue demandado todo el grupo de periodistas que integraban Armando Info, incluido Roberto Denis, quien tuvo que salir del exilio junto con sus compañeros. Yo los conocí en el 2017 en la sala de redacción de Semana, que fue el medio que los acogió para que ellos desde ahí empezaran a ver qué hacían con sus vidas y con su proyecto periodístico. Él no puede volver a Venezuela porque la demanda sigue en pie y tiene además otros cargos. Y como bien lo ha dicho y lo han dicho muchas veces estos compañeros de Armando Info, detrás de esa demanda estaba la mano de Abelardo de la Espriella, un abogado muy importante de Colombia, en ese momento en el 2017, que hoy, varios años después, es candidato presidencial por la derecha. ¿Quién se iba a imaginar que mientras Estados Unidos hacía una operación como la del 3 de enero, una invasión a Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, y que iba a mover los ajedrezes de este régimen en el que todavía Alex Saab cumple un papel muy importante? De hecho, hasta hace poco fue ministro con 2 carteras muy importantes. Pues del otro lado iba a haber un candidato como Abelardo de la Espriella, con unos nexos muy, muy claros y que él todavía no ha podido explicar con Alex Saab, quien hace poco en Venezuela fue defenestrado como ministro de Comercio y como persona al frente de un centro que era el encargado de establecer todos los enlaces financieros de Venezuela.
Delcy Rodríguez decidió sacarlo del poder. Y hoy Alex Saab está emprendiendo un nuevo capítulo en su azarosa vida. Vaya paradoja, el abogado de Alex Saab, que se hizo además famoso en los medios por la defensa que hizo de Alex Saab, hasta incluso momentos antes de que fuera extraditado, cuando fue capturado en Cabo Verde a los Estados Unidos, pues es hoy el candidato de la derecha, que habla de defender la patria, que habla de que lo que sucede en Venezuela es una tiranía y que fue uno de los que pidió con gran ahínco una invasión en Venezuela. Nuestro invitado de hoy es Roberto Denis. Él forma parte del equipo de investigación de Armando Info, esta unidad de investigación que, repito, ha seguido informando desde el exilio sobre la corrupción que sostiene al régimen de Maduro, en la que, desde luego, ha sido un pilar clave Alex Saab, el colombo-venezolano que tiene tantos nexos con, o que tuvo tantos nexos con el hoy candidato a la presidencia por la derecha, Abelardo de la Espriella. Acompáñenos. Abelardo tiene este protagonismo ahora, Abelardo de la Espriella, el señor Abelardo de la Espriella, porque bueno, es candidato presidencial, precandidato presidencial en Colombia. Pero el nombre de Alex Saab, que parece que nunca va a desaparecer de la actualidad y de las noticias, vuelve a estar en la agenda porque a raíz de lo, como bien decías, de lo que está sucediendo en Venezuela, Delcy Rodríguez ya lo defenestró, lo sacó de 2 cargos que tenía, el ministro de Industria y el Centro de Inversiones Internacionales Productivas, ¿no? Que eran 2 cargos importantísimos que básicamente los tenía porque Maduro se los lo había puesto en esos cargos, ¿no? Y como bien dices, María Jimena, sí, digamos, esta historia de Abelardo de la Espriella con Alex Saab hay que remontarse unos cuantos años. Para que tengas, digamos, idea, nosotros en Venezuela empezamos a investigar a Alex Saab, digo, el equipo de Armando Info, en 2016. Y rápidamente cuando empezamos a investigarlo y hubo unas primeras publicaciones, bueno, nos dimos cuenta de que el tema iba a ser, digamos, complicado porque este señor salió, digamos, me refiero a Alex Saab, con todo, digamos, a amenazarnos, a ejercer presión después legal. Y para nosotros el nombre de Abelardo de la Espriella llegó también muy rápidamente. Y llega rápidamente porque nosotros nos enteramos en su momento, finalmente Alex Saab nos demanda primero a mí por ser el autor de los reportajes, exacto, pero después a los 3 editores también fundadores de Armando Info. En el 2017. Sí, eso fue septiembre-octubre de 2017. Alex Saab nos demanda por difamación e injuria continuada y agravada, que eso en Venezuela daba pena de 6 años de cárcel, porque allá en Venezuela los llamados delitos de opinión se convirtieron en delitos penales. Y nosotros ahí, cuando empezamos a ver, bueno, quién está detrás, el abogado que nos demanda en Venezuela es un hombre que se llama Amir Nazar Tayupe, que también era un hombre con relaciones con el régimen venezolano, pero supimos rápidamente que, digamos, quien estaba detrás de esta estrategia legal en contra nuestra era evidentemente su principal abogado de Alex Saab, que en ese momento era el señor Abelardo de la Espriella. Así lo ha dicho él, Abelardo de la Espriella ya para ese momento, años 2016-2017, tenía al menos 2 o 3 años que era abogado de Alex Saab por asuntos en Colombia. Así lo ha expresado el propio Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces ahí para nosotros, digamos, esa fue como la primera vez que nosotros, bueno, tenemos que ubicar, bueno, quién es este señor, vemos que era un abogado, digamos, influyente en Colombia, etcétera. Y es la primera, digamos, advertencia que tenemos de este vínculo que después profundizamos y después nos damos cuenta que era un vínculo que iba incluso mucho más allá del asunto sencillamente de ser abogado. Nosotros, me acuerdo, la primera vez que realmente tenemos noción de la relación de Alex Saab con el régimen chavista es en el 2012. Pero no realmente en el 2012, sino por ahí en el 2014, 15, cuando descubrimos esta foto. Sí. ¿No es verdad? En donde hay una reunión, creo que en el Palacio de Miraflores. Sí. Donde están por primera vez Santos y
Chávez, Sí. reunidos luego después de esta primera reunión de mi nuevo mejor amigo, Correcto. ¿no es verdad? En Correcto. Santa Marta, que se dio en el 2010, creo. Y ahí aparece Alex Saab, Sí. ya en el 2012. Sí. Y ya era un empresario que estaba ahí listo y preparado para empezar todo el intercambio que había entre Colombia y Venezuela. Sí. ¿Tú lo tienes claro ahí? Sí, digamos, y es curioso porque ahora cuando uno ve, digamos, la historia en retrospectiva, esa reunión que tú mencionas en Miraflores era prácticamente de las pocas imágenes que se conseguían de este señor, de Alex Saab. Sí. Como bien dices, eso fue un encuentro binacional. El presidente Santos por el lado de Colombia va a Venezuela, en el Palacio Miraflores estaba Chávez y muy importante estaba Nicolás Maduro como canciller de Chávez. Y en esta historia Maduro es importante porque en realidad, digamos, el que luego le da todo el poder que le dio en Venezuela, contratos, negocios millonarios de toda índole, petróleo, comida, oro, etcétera, a Alex Saab fue Nicolás Maduro. Pero como bien dices, esa fue una primera reunión que ya esa primera reunión, digamos, y de las pocas imágenes que se conseguían públicas de Alex Saab, que ya desde ese mismo momento tenía muchas cosas raras. Una es que él no viajó en la delegación colombiana que viajaba con el presidente de Colombia. En ese momento los empresarios que viajaban a Venezuela, recordarás, María Jimena, que esa era todavía la época en que estaba todo este tema que si las divisas, la deuda cambiaria. De los dólares. Exactamente. Que los empresarios colombianos, que el gobierno venezolano le adeudaba. Alex Saab no viaja con esa delegación, sino que él entra ahí, aparece ahí para sorpresa de todo el mundo, al menos del lado colombiano. Y la información que siempre hemos tenido nosotros es que quien le abrió, digamos, las puertas del Palacio de Miraflores y la conexión política inicialmente a Alex Saab en Venezuela fue Piedad Córdoba. Es por eso que él entra allí y firma que el contrato para la empresa Fondo Global de Construcción, que era una empresa para la construcción de viviendas, un área donde Alex Saab no tenía ninguna experiencia. Y ahí empieza a tener grandes contratos que, bueno, ya después es todo lo que hemos visto de alimentos, de los CLAP, petróleo, oro y, bueno, hacer esta suerte de testaferro de Nicolás Maduro. ¿Cuándo es que realmente ustedes empiezan a sentir que los abogados de Alex Saab, que ya es un personaje importante en Venezuela, empiezan a respirarles en la nuca? ¿Y cuál es la primera vez, la primera evidencia que hay de la presencia de Abelardo de la Espriella, que es un abogado colombiano que funge como abogado de un colombiano que es muy importante, un empresario importante en Venezuela? Eso fue muy rápido, María Jimena, porque como te decía, yo empiezo a investigar a Alex Saab en 2016. Ojo, nosotros previamente en Armando Info en el año 2015 se había publicado una primera nota sobre Alex Saab y este negocio de las casas, que ya tenía todo un tema de sospechas de divisas, porque ellos utilizaban el sistema del Sucre, que era este sistema de compensación de pagos con Ecuador, la Ecuador de Rafael Correa. Pero rápidamente nosotros empezamos primero a recibir como esas indirectas y esas amenazas sutiles que le suelen hacer estos personajes a los periodistas para que dejes de investigar, que eso no es así, que tú estás mal informado, que por qué no vienes a la oficina. Así eran. Sí, eso empezó así. Pero cuando ya yo estoy, digamos, teniendo claro ese antecedente, cuando en 2016 ya yo empiezo a investigarlo, para que tengas un ejemplo, digamos, muy, muy gráfico, ¿no? Yo me reúno con un abogado de Alex Saab en Caracas diciéndole, mire, soy un periodista, estoy haciendo este trabajo, veo que hay una empresa registrada en Hong Kong, que era la de los CLAP, la de los alimentos, y esto conduce al señor Alex Saab. Porque quien está en los papeles de la empresa es el hijo de Alex Saab y la dirección que colocan de la oficina es la dirección de Alex Saab en Caracas. Y el abogado se hace el tonto y me dice que eso no es así, que yo debo tener un error, un problema en mi verificación, pero que él iba a averiguar. Y a la media hora yo llego a mi casa y voy y, digamos, la página web que tenían, que era pública, la habían tumbado, etcétera. O sea, el abogado lo que hizo fue saber qué información tenía yo, ¿no? Obviamente nosotros ya teníamos respaldado todo. Y te cuento esto porque básicamente desde el primer momento que empezamos a investigarlo, notamos que esto iba a ser un asunto donde nos iban a presionar, y en efecto así fue. Publicamos unos 3 reportajes y llega la demanda de Alex Saab. Ahí
supimos además que otros colegas que estaban empezando también a investigar todo este entramado también sintieron la presión de los abogados y también sabían que como que el que estaba detrás desde digamos, como en un rol de abogado principal de Alex Saab era Abelardo Laspriela. Uh-huh. Yo no voy a mencionar aquí los nombres de estos colegas porque, bueno, no estoy autorizado, pero, por ejemplo, hay un colega muy respetado en Miami que también sufrió la intimidación. Gerardo Reyes. Y todo conducía al mismo origen. Es decir, Abelardo de Laspriela en ese momento que estamos hablando, años 2016-2017, sí era el abogado en Colombia, pero era también como una suerte de asesor, digamos, legal para temas más amplios de Alex Saab, ¿no? Y aquí, digamos, ¿por qué yo digo que Abelardo no ha dicho toda la verdad, Abelardo de Laspriela, sobre su relación con Alex Saab? Y es que ya desde 2016, 2017 y 2018 era evidente quién era Alex Saab para Nicolás Maduro. Era muy evidente. Y era evidente para nosotros aquí ya Exactamente, también. Ustedes habían publicado cosas aquí también, o sea, me refiero a la prensa colombiana. Uh-huh. Era evidente el rol que tenía este señor. Pero Abelardo Laspriela seguía diciendo en público que eso era mentira. Uh-huh. Recordarás, María Jimena, año 2017, agosto, septiembre, cuando la ex fiscal Luis Ortega Díaz, ex fiscal del régimen chavista, que empieza, digamos, a separarse de Nicolás Maduro y del régimen, llega a Colombia. Una de las primeras acusaciones grandes contra Nicolás Maduro que ella lanza, además del tema Odebrecht, era el tema Alex Saab. Y Luis Ortega Díaz dice que la empresa que estaba registrada en Hong Kong, que manejaba los CLAP, es una empresa que manejaba, digamos, controlaba Alex Saab y Álvaro Pulido, su socio, colombiano también, preso, por cierto, hoy en Venezuela, pero que en realidad eso era una empresa de Nicolás Maduro y que Alex Saab funcionaba como el testaferro Nicolás Maduro. La famosa, digamos, sentencia de Alex Saab como testaferro Maduro viene de ahí, del propio chavismo, de la ex fiscal Luis Ortega Díaz. Y la reacción en ese momento de Abelardo Laspriela fue decir, esto es mentira, están vilipendiando a este señor, pese a que ya había evidencia pública de todo. Decían, eso se puede conseguir, están las redes, las declaraciones. Abelardo Laspriela decía que Alex Saab no tenía nada que ver con esa empresa de los alimentos, que no tenía nada que ver con el negocio de los CLAP, que su único negocio era la construcción de casas y que había cumplido cabalmente todos sus contratos, cosa que tampoco era cierta, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya en ese momento era obvia la relación, era obvio el poder que tenía Alex Saab con Nicolás Maduro, pero de Laspriela insistían que no. Y eso coincide, además, que es la gran paradoja que no ha resuelto Abelardo, con que Abelardo escribía en público y decía en público que el régimen venezolano se acababa el día que se deshicieran de Nicolás Maduro, que lo mataran. De hecho, escribió una columna en el Heraldo de Barranquilla que se llamaba Muerte al Tirano. Entonces, él en simultáneo que escribía Muerte al Tirano estaba defendiendo a Alex Saab cuando era público, notorio y comunicacional que había información suficiente de qué rol estaba jugando Alex Saab en defensa de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. Pero te agrego algo, perdón, y es que el propio Abelardo, y está en público esas declaraciones, decía, si se supiera y se comprobara la vinculación con el régimen de Alex Saab, de mi cliente de Alex Saab con el régimen, yo jamás lo defendería porque todo el mundo sabe cuál es mi posición política. Entonces eso es lo que él no ha explicado. ¿Por qué insistió tanto tiempo en defender a Alex Saab cuando era evidente qué rol estaba jugando Alex Saab? A pesar de que Alex Saab empezó a tener también problemas en Colombia, ya que en mayo del 2019 la Fiscalía colombiana le imputó a Saab cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito por exportaciones e importaciones ficticias a través de una empresa familiar llamada Shatex. Alex Saab siguió su camino ascendente en el régimen chavista. Sin embargo, su suerte cambió en junio del 2020 cuando sorpresivamente fue arrestado en Cabo Verde, cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Amílcar Cabral con el fin de recargar combustibles. En ese momento supo que Estados Unidos había solicitado su extradición, la cual fue aprobada y ejecutada un año después, el 16 de octubre del 2021.
Sin embargo, entre el 2017, que fue la primera investigación que desnudó a Alex Saab, hecha por Armando Info, y el 2020, fueron muchas las alarmas que se prendieron sobre Alex Saab y su papel clave como sostén del sistema financiero del régimen chavista. No obstante, y como lo afirma aquí Roberto Denis, Abelardo de la Espriella siguió defendiendo a su cliente Alex Saab. Ocurre todo esto, 2017, 2018 se publica mucha información y ahí hay algo interesante que nuevamente nos conecta con Abelardo de la Espriella, y es que distintas agencias de investigación del mundo empiezan a poner los ojos sobre Alex Saab, porque dicen, bueno, ¿quién es este señor que está moviendo cientos de millones de dólares desde Venezuela de una manera, digamos, muy, digamos, increíble, en el sentido de que eran empresas en Hong Kong, empresas en Panamá, bancos en Antigua y Barbuda, Emiratos Árabes, Turquía, y todo pasaba por las manos de este señor? Entonces, evidentemente, eso causa sospechas en el sistema financiero. Había empezado la primera administración de Donald Trump, ya estaba empezando, y era toda esta presión financiera que también había sobre Venezuela. Y los ojos de distintos, cuerpos de investigación en distintas partes del mundo se ponen sobre Alex Saab, porque, bueno, en efecto era, mira, a mí me lo decían fuentes, este señor manda más que cualquier ministro. Nadie, en Venezuela nadie sabía quién era, estaba en la sombra. Maduro jamás en público había hablado de él hasta que lo detienen. Y pasó tiempo para que hablaran de él. Ocurre que en 2019, julio de 2019, sale la acusación, el indictment, por un fiscal, Michael Nalder, en Florida, donde lo acusa por lavado de dinero apenas por el primer negocio de él en Venezuela, el de las casas. Eso ocurre, como digo, en julio de 2019. Llega también la sanción de la OFAC contra, del Departamento del Tesoro, contra Alex Saab. Entonces esto ya lo pone, digamos, ya era inocultable esto, ¿no? Pero pese a eso, Abelardo de la Espriella seguía, digamos, en público, como que haciendo el rol de defender, que hay que documentarlo, que esto no se ha aprobado, etc. Cuando llega la sanción, ahí a Abelardo le toca decir, como él también entiendo que tiene ciudadanía americana, dice, bueno, yo no lo voy a seguir defendiendo, porque yo soy ciudadano americano, hace falta una licencia de la OFAC, etc. Y aparentemente él nunca hizo esto. Y supuestamente hasta ahí llega la defensa, al menos en lo público. Pero él mismo ha dicho ahora, Abelardo, por eso es que se contradice y no está diciendo toda la verdad, que él lo defiende hasta el momento de la extradición. De hecho, dijo en una entrevista que a él, cuando lo van a extraditar, a él lo llaman de Estados Unidos diciéndole, mire, el señor Alex Saab lo van a extraditar y ya va para los Estados Unidos a enfrentar la justicia, y dice que en ese momento él ya se desentiende el asunto, porque, bueno, eso es lo que pareciera inferirse de lo propio que ha dicho Abelardo. Recientemente te cuestionaron por vínculos pasados que tuviste con Alex Saab, el hoy superministro de Nicolás Maduro. Hoy en día, ¿ustedes tienen vínculos? Yo no hablo con Alex hace 5 años, cuando le salió su extradición. Yo fui abogado de un colombiano, de un barranquillero que llegó a mi oficina en Barranquilla buscando asesoría para unos temas en Colombia de sus empresas. Derecho privado, ni siquiera derecho penal u otras cosas. Y esa persona terminó años después vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Él me negó durante mucho tiempo esa vinculación. Y el día que me la reconoció, fui yo quien le dijo que tenía que sentarse con los Estados Unidos. Fui yo quien organizó las reuniones de Alex Saab con las agencias norteamericanas, porque yo, la obligación que tenía como abogado era buscar el mal menor para él, pero si entregaba al régimen venezolano, pues muchísimo mejor para Colombia y para la democracia en el mundo. Pero además hay otra gran contradicción, María Jimena. Abelardo de la Espriella dice que él defendía a Alex Saab por sus asuntos en Colombia. Recordarás el famoso caso Chatex, que era esta empresa familiar de Barranquilla. Pero entonces, Abelardo de la Espriella, que ha dicho que él casi que lo estaba defendiendo por esto, ha dicho que él es el primero que sienta a Alex Saab a hablar con los americanos. Entonces aquí tenemos ya una gran contradicción, porque si Abelardo de la Espriella sentó a Alex Saab a hablar con los americanos, sabe bien, o sabría en ese momento Abelardo de la Espriella, que no era por el asunto de Chatex, era por el asunto de su vinculación con el régimen de Maduro
y el tema financiero que estaba ejerciendo para Maduro y la familia del propio Nicolás Maduro. Ya ahí lo habían puesto preso por eso, pero aquí estamos hablando de que pese a que en público todavía 2017, 2018, Abelardo decía que él no tenía nada que ver con el régimen, en realidad desde 2016 lo sentó a hablar con los americanos. ¿Y por qué digo 2016, María Jimena? Porque el expediente legal, digamos, los documentos que se lograron revelar mientras Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos, dan detalles de una reunión en la oficina de un prestigioso abogado en Colombia, en Bogotá, año 2016, con agentes de la CIA y del FBI. Esa reunión, ahora sabemos, porque lo dice el propio de las Prielas, la dirigió él y lo sentó él a hablar con los americanos. Entonces, ¿por qué si desde 2016 Abelardo Las Prielas intentó, digamos, poner a negociar a Alex Saab con los americanos? Porque en público seguía diciendo que no era cercano al régimen, que Alex Saab, que su cliente no trabajaba con el régimen y que si él lo supiera jamás lo defendería. Entonces hay una grandísima contradicción. Pero peor aún, María Jimena, es que en 2017, 2018, él amenazó a medios de comunicación, demandó a medios de comunicación. Creo recordar que es de 2019 todavía al menos la amenaza pública de que iba a demandar al diario El Espectador también por una publicación sobre el tema de Alex Saab. O sea, entonces estamos hablando de que aquí había puertas adentro, un conocimiento y un manejo de toda la información de realmente quién era Alex Saab, pero en público se decía otra cosa. Abelardo de la Espriella no solamente demandó a Armando Info en Venezuela, a través del bufete de abogados con el que trabajaba en defensa de Alex Saab en el 2017, sino que en el 2018 decidió también demandar a Daniel Coronel en Estados Unidos por una columna que publicó en la revista Semana, en la que mencionó el meteórico ascenso económico de la Espriella y de sus lujos, como un jet privado que utilizaba para visitar paraísos fiscales o un reloj de pulso de $84,000. A esas dos demandas le siguió después otro intento de demanda que no prosperó contra El Espectador en el 2019. Y ese acoso judicial incluyó una demanda contra Univisión en el 2018 por un artículo que había escrito Gerardo Reyes sobre Alex Saab y sus tentáculos. A pesar de que todas estas demandas que ha presentado Abelardo de la Espriella tenían como motu el decir que su cliente, es decir, Alex Saab, era un tipo impoluto, que no tenía negocios raros y que era un empresario decente y transparente, pues ahora se sabe, como bien lo recuerda aquí Roberto Denis, que Alex Saab habría cooperado con la DEA o empezado a negociar con la DEA antes de su arresto en Cabo Verde en el 2020, como bien lo prueban los documentos del Departamento de Justicia, que fueron la base para su arresto en Cabo Verde y su extradición hacia los Estados Unidos. Y en ese momento, el abogado de Alex Saab era, pues, Abelardo de la Espriella. Y sobre ese espacio de tiempo es que Roberto Denis sostiene que Abelardo de la Espriella tiene serias inconsistencias cuando habla sobre su relación real con Alex Saab y hasta dónde fue que llegó a desempeñarse como su abogado. Pero gracias, digamos, a que Alex Saab estuvo detenido, estuvo preso en Estados Unidos, vimos esos documentos. Pero no solo eso, sino que en ese documento se dice que Alex Saab había pactado con agentes de la DEA su entrega. Esa entrega iba a ocurrir a finales de mayo de 2019. Y como Alex Saab incumple el plan, el acuerdo, es por eso que en julio de 2019 sale la acusación, sale en indictment y se le incluye en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro, porque dijeron, mire, este señor está burlándose de las autoridades, de las agencias, está mamando gallo, como se dice popularmente, y por eso, digamos, y ahí toda la justicia americana actúa con toda su fuerza para buscar capturar a Alex Saab, como en efecto lo hicieron. Ahí empezamos a ver, digamos, esta dualidad, si se quiere, y es que, digamos, él como abogado, hasta que lo hizo público, que ya te digo, fue como el año público 2019, pero nuevamente, insisto,
por sus declaraciones de ahora, él dice que fue hasta el momento de la extradición que tuvo contacto con Alex Saab. Y la extradición ocurre desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. O sea, estamos hablando más tiempo. Él nunca, nunca en público ha salido a contestar nada de esto. Él, como bien dices, él apela a esta estrategia de, acusar al que le pueda estar, señalando estas inconsistencias, estas contradicciones en el caso de Alex Saab y el rol que él tuvo. Y yo lo que creo, María Jimena, porque además él ha dado explicaciones ahorita donde él dice, pero es que yo soy abogado y yo estaba ejerciendo la defensa. A ver, primero yo creo que todos coincidimos en que todo el mundo tiene derecho a la defensa y que cualquier abogado tiene derecho a defender en las condiciones que pacte con su cliente. Yo creo que esa discusión no está sobre la mesa, esa discusión está, la damos por sentada. El problema es que alguien que pretende aspirar ahora a la presidencia de un país, en este caso Colombia, debería al menos explicar públicamente por qué en público sostenía un discurso de que Alex Saab no era parte del régimen venezolano, cuando, como digo y hemos hablado, era evidente ya que era parte del régimen venezolano, y en privado hacía otra cosa. O sea, porque uno espera de alguien que va a ejercer la primera magistratura de un país, la presidencia de un país, uno espera, coherencia, uno espera consistencia, y uno dirá, si esta persona sin un cargo público estaba mintiendo en esto, imagínate cuando llegue un cargo público, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema, más allá de salir a decir otras cosas. ¿Y por qué creo que él no lo hace, María Jimena? Porque le agarran una gran inconsistencia. Abelardo, desde hace muchos años, Abelardo de la Espriella se ha destacado por ir a medios de comunicación, exaltado con este discurso de la derecha muy fuerte. Los defensores de la patria. Y decir que por lo menos el tema venezolano, que el tirano venezolano se resuelve. Él lo dijo en un programa de Jaime Bailey, que eso se resolvía contratando al Mossad y que le dieran de baja a Maduro. Entonces, ¿cómo es alguien que tiene esa postura política, ideológica, si queremos llamarla, en simultáneo defendía al testaferro de Nicolás Maduro? Es una incoherencia abismal. Entonces, como es difícil explicarla, opta por lo otro. Como hemos dicho, Alex Saab fue extraditado finalmente de Cabo Verde, donde fue tomado preso en octubre del 2021 y llegó a un centro de detención en Miami a enfrentar cargos de conspiración por lavado de dinero y básicamente por ser la base de la estructura financiera que movía el propio presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, duró solo 2 años detenido en Miami porque fue liberado en el 2023 por cuenta de una negociación que se hizo entre el gobierno de Biden y el régimen de Maduro. La liberación de Saab se dio como parte de un acuerdo en el que el gobierno de Maduro liberaba a 10 estadounidenses que estaban presos. Y a su llegada a Venezuela, Saab fue recibido como todo un héroe por el propio jefe del gobierno, Nicolás Maduro. Al que no pudieron doblegar, ahí está, Alex Saab. Está bajando, sí, lo aplauden, sí, es él, está bajando. Ahí lo abraza nuevamente su esposa, sus hijas. Es un momento sin duda tremendamente emotivo. Es un acto en el que usted está pudiendo compartirlo, vivirlo, esta emoción que se siente en este lugar del Caribe. Sin embargo, para sorpresa de muchos, empezaron de nuevo a aparecer lazos o vasos comunicantes entre el Alex Saab, que volvió a Venezuela como un héroe, y abogados que habían formado parte del bufete de Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial por la derecha. Exacto, ahí María Jimena hay que dar un salto en el tiempo. Ese acuerdo entre la administración Biden y Nicolás Maduro se produce en diciembre del 2023. Alex Saab finalmente es indultado. Biden le da un perdón presidencial a cambio de la liberación de 10 presos americanos que estaban injustamente detenidos en Venezuela.
Llega el señor Alex Saab a Venezuela, Nicolás Maduro lo recibe como un héroe, y no solo que lo recibe como un héroe, sino al par de semanas de estar ahí le da un primer cargo, que era el del Centro de Inversiones, que es un cargo estratégico, porque casi que es el que filtra quién lleva dinero y no a Venezuela, y el que hace esas negociaciones para inversionistas que quieren ir a Venezuela, y a mitad del 2024, mediados del 2024, lo nombra ministro de Industria. En ambas carteras tenía, digamos, un rol muy importante, estaba por ejemplo, todas esas empresas estatizadas que en su momento fueron de la época de Chávez, pero que el Estado ya no podía seguir controlando, quien las estaba entregando y asignando ahorita a inversores privados era Alex Saab. Por cierto, con toda la opacidad del caso, etcétera. Y ese era el rol que él estaba jugando y por eso es que Alex Saab llega a Venezuela. Pero como bien dices, por si fuera poco todas estas inconsistencias, nos enteramos de algo adicional. Y es que Daniel Peñarredonda, otro abogado colombiano, socio del bufete de Abelardo de la Espriella durante muchos años, está en Venezuela. Y está en Venezuela ejerciendo funciones de defensa y de casi que asesoría del propio Alex Saab. Y la hermana de Daniel Peñarredonda, ha sido público, así ha salido la información, está trabajando con Camila Fabri, esposa de Alex Saab en Venezuela. Lo que nuevamente nos muestra que aquí hay unos nexos bastante más profundos de lo que se ha querido decir, porque bueno, ya aquí estamos hablando de que esta cercanía es ya... No solo es que no puedes alegar que no es cercano, es que ya el propio Maduro dijo que supuestamente Alex Saab era su diplomático, porque esa fue la estrategia para defender. Sí. ¿Y por qué, digamos, el socio de Abelardo de la Espriella, este señor Daniel Peñarredonda, está ejerciendo ese rol? Tampoco se ha explicado. He visto algunas declaraciones donde Abelardo dice, bueno, es que él ya no es mi socio. Habría que ver desde cuándo no es socio. También Abelardo también ha dicho que él ya no tiene nada que ver con su firma. Pero bueno, habría que ver desde cuándo en efecto no es socio y desde cuándo el señor Daniel Peñarredonda está ejerciendo, digamos, este rol de defensa y de asesoría de Alex Saab y desde cuándo su hermana está trabajando para Camila Fabri. Han salido fotos que muestran que en eventos públicos del año 2020, de 2023 y 2024. O sea, nuevamente nos encontramos con que aquí hay unas raíces bastante más profundas de lo que se ha querido admitir y que creo que esto se resolvería, digamos, si no hay nada que esconder, lo más fácil era poniéndolo todo sobre la mesa, pero claro, se ha optado por lo otro, ¿no? Roberto Dennis salió del exilio en 2017 y desde entonces vive en Colombia. Y esa demanda, que fue la razón por la cual tuvieron que salir de Venezuela, sigue abierta contra Armando Info y contra Roberto Dennis. Y esa demanda de Alex Saab, en la que tras bambalinas estuvo Abelardo de la Espriella, pues sigue en pie en Venezuela. No, esa demanda sigue abierta porque, digamos, en Venezuela no hay juicio en ausencia, pero esa demanda sigue abierta. Pero como nosotros nos fuimos al exilio y hemos continuado la investigación, bueno, luego han venido más cosas. Después yo recibí una acusación por instigación al odio en Venezuela y el año 2024 el fiscal Tarek William Saab me denuncia hasta por extorsión y me involucra con la red de corrupción de Tarek El Aissami, el exministro de Petróleo, que nosotros hemos investigado. Y yo tengo 2 órdenes de arresto en Venezuela. Yo no puedo volver a Venezuela por esta situación, obviamente, y desde el mismo momento que esto empezó, cuando Alex Saab me demanda, sabíamos que esto no iba a ser un juicio, digamos, justo, ni íbamos a tener la posibilidad de defensa, ¿no? Entonces, ¿por qué Abelardo de la Espriella seguía defendiendo a un señor que era evidente que tenía nexos con el régimen, que entre otras cosas estaba forzando a varios periodistas a irse al exilio, como fue el caso de nosotros, pero que estaban presionando a otros periodistas? Bueno, eso habla muy mal, digamos, del carácter de esta persona, ¿no? Y más aún si va a ejercer, como digo, un puesto tan importante como la presidencia de la República, porque entonces ¿cuál va a ser el tono cada vez que haya críticas o cada vez que haya descubrimientos de la prensa, de investigaciones o lo que sea? Arremeter contra los periodistas, arremeter contra la prensa. Yo creo que ese no es ni la actuación, ni el proceder adecuado, ni el deber ser. Yo creo, María Jimena, que hay unas redes mucho más profundas de lo que imaginamos. Yo no tengo todos los nombres, no tengo todas las implicaciones, pero aquí ha habido unas redes muy profundas. Uno, para esconder el dinero. Sí. Porque ha sido mucho dinero. Mucho dinero. Piensa, María Jimena, que nosotros, de lo que hemos publicado en Armando Info,
documentado, visto, que si tú me lo pides mañana te traigo todas las evidencias. Alex Saab manejó entre 2013 y hasta el momento de su detención, junio de 2020 en Cabo Verde, alrededor de contratos por $10.000 millones. Eso incluía Trenaco, te acordarás el caso Trenaco, que solo fue de 4.000 y tantos millones. Sí. Incluye los CLAP, incluye el tema de la comercialización de petróleo venezolano, incluye oro. Alex Saab sacaba de Venezuela aviones cargados de oro. Iban a Turquía, iban a Emiratos Árabes. Nadie sabe de dónde fue ese dinero. ¿Qué se hizo con ese dinero? Eso no se sabe nadie. En algún momento se decía que los aviones regresaban con euros en efectivo, cajas de euros en efectivo a Venezuela, pero ¿quién puede auditar eso? Entonces yo creo que estamos hablando de unas relaciones muy poderosas. Piensa, María Jimena, por ejemplo, que en esta época que estamos hablando, incluso cuando ya Abelardo era abogado de Alex Saab manejaba casi que un banco en Antigua y Barbuda. Ahí era donde primero iba mucho de su dinero. El primer ministro de Antigua y Barbuda en ese momento, Gaston Brownie, sigue siendo el primer ministro de Antigua y Barbuda. Ese señor le había dado a Alex Saab una suerte de pasaporte de enviado especial diplomático. Ese sí, no Maduro, enviado especial sencillamente por el dinero que Alex Saab llevaba a Antigua y Barbuda, básicamente. Eso es una cosa que a día de hoy no sabemos. Se sabe además de que estos nexos, digamos, así como, digamos, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la posición de Alex Saab con la posición política de Abelardo? Nada. Se sabe, digamos, que hay otros casos así y que al final esto lo ha unido es el dinero, digamos. Esto lo ha unido es el dinero. Aquí no hay un compromiso. Exactamente. Sí, esto lo ha unido el dinero y, como te digo, yo creo que aquí todavía no se ha dicho toda la verdad. En el caso de Abelardo y su relación con Alex Saab, es evidente que no ha dicho toda la verdad. Y que, bueno, mientras Alex Saab siga estando ahí, lo sabes, María Jimena, ahorita está la versión de que es muy factible que nuevamente Alex Saab sea acusado en los Estados Unidos. Primero porque incumplió el acuerdo, el perdón que le dio Biden, porque siguió haciendo cosas para Nicolás Maduro, pero es que además él tiene varias investigaciones que todavía no son públicas, que están abiertas en Estados Unidos. Y con la detención de Maduro y Cilia Flores, en los Estados Unidos saben que el dinero de Maduro y Cilia Flores está o pasa por las manos de Alex Saab. Entonces es muy probable, quiero decir con esto, que más adelante nos sigamos enterando de cosas y el rol de uno y el deber de uno es continuar investigándolas más allá de que, bueno, que no le guste a determinados personajes, pues. Claro, que ahora son personajes que quieren llegar incluso a la presidencia de la República y que deben responder en lugar de amenazar y demandar a los periodistas que hacen su trabajo. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, María Jimena. Un gusto como siempre. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.